Bienvenidos amigos a esta reflexión o evangelio del día de hoy, o podcast como algunos le dirían. Hoy vamos a hablar sobre la palabra de Dios del misal de la Iglesia Católica. Antes de empezar con el evangelio de hoy o las lecturas del día de hoy, voy a contarles una historia que me vi en una serie, la serie de Reyes. Y en la serie de Reyes, que ya llevo varios capítulos, pasaba esto. Iban a ir a la guerra Israel contra los filisteos. Y resulta de que Israel no estaba preparado. Entonces el rey Saúl le pidió ayuda al profeta Samuel para que interviniera ante Dios. Y Samuel le dijo, sí, voy a decirle a Dios, pero tú no vayas a hacer nada, absolutamente nada, que yo vendré tal día a tales horas y voy a hacer un sacrificio para Dios. Voy a hacer un sacrificio para Dios y Dios nos ayudará en la batalla. Pero tenga en cuenta esto, Saúl, usted no vaya a hacer absolutamente nada hasta que yo no llegue. Pues bien, se llegó el día, reunieron al ejército, reunieron al pueblo y comenzaron a esperar a Samuel. Y Samuel nada que llegaba. Y entonces la gente comenzó a sentirse incómoda. Nada que llegaba Samuel, nada que llegaba. Entonces comenzaron a dispersarse, inclusive los soldados comenzaron a dispersarse también, a irse. Y viendo Saúl que se estaba quedando solo, entonces decidió, y que los generales del ejército le dijeron, venga, pues ya que no llega Samuel, pues hagamos nosotros mismos el sacrificio, hagámoslo. Y Saúl se dejó convencer después de que Samuel le había dicho, usted no vaya a hacer nada sin que yo llegue, porque yo soy el que voy a ofrecer el sacrificio. Saúl se desesperó y viendo que la mayoría del pueblo se había ido y del ejército se estaba separando, entonces él tomó la decisión de sacrificar la res y hacer el sacrificio con los soldados a Dios. Cuando en esas llegaba Samuel y le ha dicho, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho, Saúl? No, Samuel, es que usted nada que llegaba y el pueblo se estaba dispersando, la gente se estaba yendo, los soldados se me estaban yendo, entonces viendo que usted no llegaba, yo tomé la decisión de hacer el sacrificio. Igual yo soy un ungido de Dios. Y la respuesta de Samuel fue la siguiente, que es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Por haber hecho eso, sin haber esperado al profeta de Dios y creer que usted podía hacer un sacrificio sin tener la bendición de Dios, se te va a quitar el reinado. Y Dios ya ha puesto los ojos en otro siervo diferente a ti, y a ti se te va a quitar el reinado. Miren lo importante que es que sea un sacerdote el que ofrezca el sacrificio de Cristo en el altar. Un pastor mentiroso o otra persona no puede ofrecer un sacrificio, porque solamente Dios tiene ungidos de él para hacer tal sacrificio. No cualquier persona puede ofrecer un sacrificio a Dios, porque para eso Él tiene nombrados sacerdotes aquí en la tierra, para que representen al pueblo ante Dios. Espero que hayan escuchado ese mensaje tan bonito y lo entiendan y lo pongan en práctica, porque lo contrario, las cosas son diferentes. Vamos a persignarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hechos 14, 19, 28. Contaron a la iglesia lo que Dios había hecho por medio de ellos. En aquellos días llegaron unos judíos de Antioquía y de Iconio y se ganaron a la gente. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, dándole ya por muerto. Entonces lo rodearon los discípulos. Él se levantó y volvió a la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de predicar el evangelio en aquella ciudad y de ganar bastantes discípulos, volvieron a Listria
a Iconio y a Antioquía, animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada iglesia designaban presbíteros, oraban, ayunaban y los encomendaban al Señor, en quien habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Pánfilia, y después de predicar la palabra en Perge, bajaron a Atalía, y allí se embarcaron para Antioquía, de donde los habían encomendado a la gracia de Dios para la misión que acababan de cumplir. Al llegar reunieron a la iglesia, les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Se quedaron allí bastante tiempo con los discípulos. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Cuando yo leo un texto de estos muchachos, yo le pongo mucha atención a cada frase, a cada palabra, a cada cosita que está dentro para que me tenga para que hayan unos mensajes al interior que están y que nosotros no los vemos por leer de corrido. La historia es que Pablo y Bernabé se fueron a predicar en un pueblo y vinieron unas personas, alentaron al pueblo y los apedrearon. Los apedrearon de tal manera de que los creían muerto a Pablo y lo sacaron fuera del pueblo pensando que ya había muerto. Y resulta de que los discípulos de Pablo lo rodearon para protegerlo. Y él se levantó, se sacudió la ropa, entró al pueblo y al otro día se embarcó para otros sitios y comenzó a predicar la palabra de Dios. Ese es el mensaje. Y entonces él, en base a esas situaciones, dice frases como estas. Frases como esta. Hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Ya esto estaba escrito. Recordemos cuando la conversión de Pablo, que Ananías le dijo: Señor, pero si ese hombre que tú quieres que yo vaya y sane es uno de los que persiguen la iglesia. Y el Señor le dijo: no, vaya y obedezca lo que le estoy mandando, porque le haré ver con sufrimientos a Pablo el evangelio, pero él la va a llevar por el mundo entero. Y vean, comienzan a agarrarlo a piedra, tanta piedra que lo dejaron casi muerto. Y él sencillamente acepta la voluntad de Dios y se va a otro pueblo a predicar, porque es la misión de él. A eso fue que lo mandaron. No importa las pedradas, no importa lo que le hagan, pero él debe ir a predicar la palabra de Dios. Ahora vamos a encontrar otra frase que está aquí dentro de este evangelio. Animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe. Perseverar en la fe significa, muchachos, significa perseverar. No significa que yo estando en la iglesia católica, que es la iglesia de Cristo, y venga un pastor mentiroso y me engatuse con otras ideas diferentes a la que usted ya se le había enseñado, entonces me voy. Pues igual allá predican a Cristo, allá lo evangelizan, allá lo enseñan, allá. No, acá dice que perseverar en la fe es sostenerse en la fe que tus padres, tus abuelos, tus tatarabuelos te habían enseñado. Cuando usted se sale de la iglesia católica, comete un pecado que se llama apostasía, que es apostatar en contra de Cristo. Y vamos a encontrar otra cosa aquí en esta iglesia, que es esto. En cada iglesia designaban presbíteros, oraban, ayunaban y los encomendaban al Señor, en quien habían creído. En cada iglesia nombraban presbíteros. Y esos presbíteros que ellos nombraban no era cualquier persona. Para poder nombrar un presbítero tenía que haber un ayuno. El Espíritu Santo debía estar con ellos. Y luego había una imposición de las manos para poderlos dejar ahí, en ese pueblo, en esa iglesia, para que él fuera el sacerdote o el presbítero de esa iglesia.
Entonces, la iglesia de Cristo no es una iglesia desordenada. Él no dijo, voy a montar, por este tiempo voy a montar la iglesia católica. Luego voy a montar en el año 1500, entonces Martín Lutero se me va a revelar y entonces voy a montar los evangélicos. En el año 1800, entonces voy a montar los mormones. En el año 1904, entonces voy a montar a los testigos de Jehová. En el año 2020 voy a montar la de la Piraquive. No, eso no es así. El Señor funda una iglesia y esa es la iglesia de Cristo, la única que Él ha de darle todo el poder a la iglesia de Cristo, y por eso ellos se van por el mundo a predicar, a evangelizar, pero también a dejar presbíteros en cada iglesia que los guíen para que haya una sola fe, una sola doctrina, un solo evangelio, un solo Cristo. Eso es lo que hoy nos está enseñando esta primera lectura del misal del día de hoy. Al llegar, reunieron a la iglesia, les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Se quedaron allí bastante tiempo. Bueno, y luego ellos terminan regresando a Antioquía y contando la experiencia de cómo donde ellos iban nombrando iglesias, iban dejando presbíteros y cómo los gentiles se iban convirtiendo. ¿Todos los gentiles? No, solamente los que iban a ser escogidos. Vamos a leer el Salmo 144. Tus amigos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas, explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. Pronuncie mi boca la alabanza del Señor. Todo viviente bendiga su santo nombre por siempre jamás. Tus amigos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Solamente los amigos de Jesús. Y vamos a leer el Santo Evangelio de Juan 14, 27, 31. Mi paz os doy. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo, que no se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir: me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. Ya no hablaré mucho con vosotros, pues se acerca el príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre y que como el Padre me ha ordenado, así actúo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Varias cositas aquí encontramos en este Evangelio. La primera, Él nos regala la paz, pero dice: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy yo como la da el mundo, que no se turbe vuestro corazón. Venga, ¿cuál es esa paz? Es una paz interior. No es como la que nosotros damos en la iglesia. Uy, amistad, la paz sea contigo. 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 Esa paz, que de cierta forma es como fingida, es muy diferente a la que da Dios. Y por eso la paz que da Dios es esa sensación de estar uno ecuánime, centrado, compungido, desestresado y en total armonía con Dios. Y esa la da el Espíritu Santo. Cuando usted va al Santísimo y se queda un buen rato con el Santísimo, allá orando a los pies de Él,
Entonces usted más o menos a los 10, 15, 20 minutos, media hora, comienza a sentir esa paz interior que no la da el mundo, sino que solo Dios se la puede dar a usted. Esa paz es la que Dios nos está regalando todos los días. ¿A quiénes? A quienes la busquen. Continuamos. Me habéis oído decir, me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Oiga, aquí hay dos cosas. Si me amarais, dejaríais que yo me fuera a mi Padre, porque mi Padre es mayor que yo. Voy a decir las dos cosas. Cuando dice mi Padre es mayor que yo, quiere decir que Jesucristo no está solo, que Jesucristo tiene un Padre que es mayor que Él. Tres personas diferentes, un solo Dios verdadero. Y uno no comprende cómo los pentecostales unidos les enseñaron con Carlos Parán en 1904 que existe solamente Jesús, que Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu Santo. No existen tres personas, sino que Jesús solo. Mientras que la Iglesia Católica dice que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tres dioses, no, solamente un Dios. Tres personas diferentes, un solo Dios verdadero. Es lo que enseña la Iglesia Católica. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo rayos los pentecostales leen este pasaje bíblico donde dice que Él va a subir al Padre porque el Padre es mayor que Él, y van a decir que es el mismo Jesús? Si ahí está diciendo que sube. Yo subo a mí mismo, y mí mismo se dice yo soy mí mismo el Padre. Eso no tiene razón de ser. Pero los protestantes ignorantes prefieren creerle a un pastor mentiroso que aceptar la verdad que está escrita en la Biblia. Y eso es terrible, terrible, porque no van para la salvación. Interpretan la Biblia a su propia manera, y cuando interpretan la Biblia a su propia manera, la interpretan para su propia condenación, no para su salvación. Sigamos leyendo. Ya no hablaré mucho con vosotros, pues se acerca el príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? El diablo. Se acerca el príncipe de este mundo, que es el diablo, y no es que él tenga poder sobre mí. El demonio no tiene poder sobre Dios, no tiene ningún poder, pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre. Es necesario. Pónganle cuidado porque es necesario. Ya se los había dicho al principio. Un hijo que ha recibido de su padre toda la enseñanza de la Iglesia Católica, lo bautizaron de niño, le hicieron la primera comunión, le hicieron la confirmación, le dijeron vaya a misa cada 8 días mínimo y permanezca en Cristo todo el tiempo, vaya al sacerdote y se confiesa y permanezca en Cristo recibiendo la Eucaristía, y así permaneceréis en la fe. Cuando dice Jesucristo es necesario que venga el demonio a este mundo, quiere decir que van a venir pastores mentirosos a una persona y Dios los va a poner a prueba a través de ese demonio. Si se salen de la iglesia, no eran de Cristo, se salieron. Si permanecen en la fe, sí eran de Cristo, aman a Dios sobre todas las cosas y permanecen en la fe. Por eso Jesucristo dice acá eso. Es necesario, no es que Él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre. Es necesario que una persona sufra esas tribulaciones, lo que Pablo sufrió. Es necesario que las tribulaciones que sufrió Pablo cuando había sido apedreado y todas las cosas, hoy día las pedradas las recibimos de parte de los protestantes. Vienen a nuestra casa a tocar la puerta, a tirarle piedras para ver si los sacan de la iglesia de Cristo, y algunos se dejan convencer y se van. Es necesario que esto suceda porque Dios dice
que los amigos de Cristo, porque ahí tiene que ver el Salmo, los amigos de Cristo siempre van a estar con Cristo. Siempre van a estar con Cristo. Les voy a leer el Salmo. Tus amigos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Los amigos de Cristo son los que permanecen en Cristo, en su iglesia. Vuelvo y repito, Jesucristo no creó sino una sola iglesia. Si usted es testigo de Jehová, adventista, cualquier denominación, usted no tiene nada que ver con Cristo, nada. Así la alabe, lo aleluye, lo predique y haga todo lo que usted haga por allá. Usted no tiene nada que ver con Cristo, porque Jesucristo te está diciendo acá en este texto que solamente va a permanecer con Él los que comprendan que yo amo al Padre y que como el Padre me ha ordenado, así actúo. Jesucristo nunca hizo la voluntad de Él, nunca hizo la voluntad de Él, siempre obedeció al Padre. La obediencia es una cosa impresionante. Y termino con esto. ¿Se acuerdan que al principio les conté una historia de Saúl y de Samuel, y que Samuel le dijo a Saúl: usted no vaya a hacer nada hasta que yo no llegue? ¿Se acuerdan? Y que Saúl tomó la decisión porque los otros amigos le dijeron: no, hagamos nosotros mismos el sacrificio. Y Saúl dijo: pues sí, igual es el mismo sacrificio que va a hacer Samuel. Y él lo hizo. ¿Y qué le pasó a Saúl? Vino Samuel y le dijo: desobedeciste. La orden que yo te había dado la desobedeciste. Debiste haber esperado. Y Dios te hubiera dado el reinado para siempre. Y hubieras ganado la batalla. Y Dios te hubiera proclamado el Rey de Reyes y todo esto. Pero como desobedeciste, se te va a quitar el reinado. Jesucristo está diciendo eso. Yo no vengo a hacer mi voluntad, yo actúo en base a lo que me diga mi Padre. Ustedes entienden todo esto. Si alguno quiere debatir conmigo estos temas, háganmelo saber, muchachos, con mucho gusto. Y yo le leo otros evangelios, otros capítulos, otros versículos que se refieren a esto mismo. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.